San Bernardo de Claraval, este monje benedictino que escribió en Memorares esta oración hermosa: acordado, oh piadosísima Virgen María, que nunca se oyó decir que nadie que acudiera a tu intercesión. Este monje, que fue muy famoso en Europa en ese momento, le dio un gran apoyo a esta orden que nacía sobre todo en la corte papal y en Europa. Y San Bernardo, que fue el que reformó la regla benedictina, fue un hombre tan conocido que el apoyo de él en Europa fue verdaderamente esencial para la orden. Después de la pérdida, hasta ahí todo va bien, ¿verdad? Sí. No, gente defendiendo la fe, defendiendo la iglesia. La fe, defendiendo la iglesia con votos religiosos, terror de los musulmanes, que nos vendría muy bien en estos momentos porque nos están tirando piedras y matando por donde quiera. ¿Cuándo comienza el problema de los cruzados, de los templarios? El problema de los templarios comienza cuando se pierde el reino de Jerusalén. Cuando se pierde el reino de Jerusalén y Saladino toma Jerusalén, que masacra a todos los templarios, por supuesto, de Jerusalén. Y las peregrinaciones cada vez se ponen más pequeñas. Podríamos decir, como entre paréntesis, que los templarios se quedaron sin trabajo, ¿no? Porque ¿cuál era el propósito de la orden? Defender la ciudad de Jerusalén y defender los caminos de Tierra Santa, ¿no? Así es. Cuando pierden Tierra Santa y los cristianos se van de Tierra Santa, se acaba el reino, ellos se quedaron sin nada que hacer. Igual que se quedaron la orden de Malta sin nada que hacer. Y la orden de Malta se fue para Malta, para la isla de Malta. Y allí mantuvo la guerra en el mar contra los musulmanes, inclusive hasta la batalla de Lepanto. Ayudaron mucho a las tropas cristianas. Pero los templarios se quedaron de layoff, como diríamos aquí. Se quedaron, ¿cómo se dicen? Desempleados, ¿no? Se quedaron desempleados. Y hay algo que entonces lo perjudicó enormemente. ¿Sabes qué fue lo que lo perjudicó enormemente? La fama que tenían en Europa de monjes guerreros y de gente de confianza. Lo perjudicó mucho. ¿Por qué? Porque al quedarse sin trabajo, ellos se dedicaron, la orden, a prestar dinero y cobrar intereses. Podríamos decir que fueron los predecesores, los inventores de lo que es un banco hoy en día. Tal como es un banco, una empresa bancaria hoy en día, pues nadie se le ocurriría, pues, bueno, solamente algunos fanáticos en Estados Unidos echarle la culpa de todo lo que pasa a los bancos, porque casi todos vivimos de los bancos. Así es. De los que nos prestan. Si no fuera por los bancos, todos tuviéramos un nivel de vida 15 veces más bajo del que tenemos en este momento. Pero los templarios lo que tuvieron fue algo más o menos precisamente, se dedicaron, como tenían estos castillos, tenían estas órdenes también en Europa, de donde surgían los que iban para Tierra Santa, tenían tan buena reputación, y de hecho que lo tenían, de gente confiable, que muchos reyes le empezaron a pedir prestado dinero y a devolverle con intereses el dinero en toda Europa. Y llegó un momento en que el reino de Francia estaba tremendamente, sobre todo Felipe IV de Francia, llamado en esa época Felipe el Hermoso también, estaba tremendamente endeudado con los templarios, pero más endeudado de lo que estamos nosotros en Estados Unidos hoy en día. Felipe IV de Francia empezó a presionar al Papa Clemente V para que disolviera la orden. Algo muy parecido hoy en día a los indignados de Wall Street. De Wall Street, sí. Exactamente, le debemos a los bancos porque compramos casas que no podíamos pagar y ahora queremos que los bancos se desintegren. Exactamente lo mismo. Y el Papa no estaba de acuerdo en esa petición, pero acuérdate que en este momento pues, todos estos reinos tenían una presión tremenda contra la iglesia, presión física. Y en 1307 un gran número de templarios finalmente, aunque el Papa nunca, después vamos a ver que hoy en día se descubrió, el Vaticano sacó los documentos del juicio de los templarios, hace como un año se presentaron públicamente a los eruditos, y eso, claro, aquí eso no se habló, pero quedó desmentida toda la patraña que habló después
templarios, donde el Papa no creyó ni una sola de las palabras que se había dicho contra los templarios, y así lo dijo, que no creía lo que se estaba diciendo. Pero el rey de Francia, Felipe IV, arrestó a un número grande de templarios en Francia y bajo tortura los hizo confesar de una serie de crímenes, de adorar ídolos, de mantener relaciones sexuales entre ellos, y los hizo quemar en la hoguera a estos templarios. En 1312 el Papa finalmente accedió a la petición del rey de disolver la orden, no de procesar a los templarios, sino disolver la orden y pasar a los templarios para la orden de Malta y para otras órdenes que existían. Y a partir de ahí, esta brusca erradicación de la orden dio lo que dio pábulo a todas las leyendas que existen hasta el día de hoy. El último gran maestre de los templarios fue Fray Jacques de Molay, que se negó a aceptar el proceso de fusión de las órdenes de los templarios con otras órdenes, y el 16 de junio de 1306 fue llamado a Poitiers por el Papa Clemente V para un último intento, tras cuyo fracaso pues no aceptó reunificarse con otras órdenes. De ahí se definió la cosa y el Papa pues suspendió la orden. Porque si tienes a ver también en ese sentido, ya esas órdenes no hacían falta. Ya no había contra quién luchar ni qué camino defender. Lo que el Papa trató fue de unir todas las órdenes en una sola, en vez que hubieran 3 o 4 sin trabajo por toda Europa. Es como, qué sé yo, que los dominicos dejaran de orar. Lo digo, los benedictinos dejaran de orar. Claro. Entonces no tiene, ¿qué tienen que hacer? Absolutamente nada. Y a partir de ese momento, cuando el Papa disuelve la orden, el rey Felipe IV de Francia se quedó con las manos abiertas para poder perseguir la orden. ¿Para qué? Para eliminar la deuda que tenía él con ellos. Y el prior de la orden y los principales líderes de la orden en Francia fueron acusados de lo que dije, de sacrilegio a la cruz, de herejía, de sodomía, de adoración de ídolos paganos, de todo eso, y fueron quemados en la hoguera, y eso ya terminó en la historia de los templarios en este momento. Uno de la ayuda principal que tuvo el rey para terminar los templarios fue Guillermo de Nogaret. Y este Guillermo de Nogaret, el canciller del reino famoso, fue famoso porque por un hecho que ocurrió en Agnani, donde abofeteó al Papa Inocencio VIII, que tenía 90 y tantos años. Lo abofeteó en pleno coaccionándolo. Ajá. Y el Papa murió de la humillación y del disgusto que pasó por los golpes de este hombre. Así que mira con quiénes estamos nosotros tratando. Y esto fue el que presionó más que nada para la eliminación de los templarios. Mira todo lo que hasta bofetearon al Papa. Para esto se sirvieron de las acusaciones de un tal Esquiu de Floridán, un espía que se metió en la orden de la corona de Francia, que fue el que dijo que todas estas cosas pues ocurrían entre los templarios, y el rey Jaime de Aragón lo echó del reino, dijo que era un mentiroso, que era un falsante. Pero con este señor, un resentido de la orden, pues dio los cielos abiertos el rey de Francia, y el rey Felipe despachó correo a todos los lugares, pues disolviendo la orden, basado también en esta autorización que dio el Papa de disolución, pero nunca se dio autorización ni para quema ni para procesar. Esto lo hizo algo que hizo, y solamente lo hizo el rey de Francia. Por eso, a partir de ahí, como la orden fue suprimida tan rápidamente, y fueron hechas estas acusaciones en Francia y quemados el prior de la orden en Francia, producto, volvemos a repetir, de que lo que querían era terminar la deuda que tenía Francia con la orden, es que se desatan esta cantidad de ideas disparatadas que hasta el día de hoy se hablan de los templarios. Claro, ahora con la película del Código Da Vinci y todo eso, que si existe, los templarios en el siglo XIII dejaron de existir para siempre y por siempre, se extinguieron, los mataron, los otros se fueron para otras órdenes.
Pero vamos a ver la semana que viene, vamos a hablar de cómo, cuando, ahora qué sucede cuando el Vaticano pues saca estos documentos y se acaba para siempre el mito este de los templarios. Todo eso fueron acusaciones totalmente falsas, la cual el Papa nunca aceptó ni la Iglesia nunca aceptó. Y volvemos a hablar, todo esto que se está hablando es pura leyenda. Los templarios hace más de 7 siglos que han dejado de existir. Así que esa es otra de las leyendas negras que tenemos. Que si alguien por ahí dice que es un templario, pues debe tener por lo menos 1100 años. Así que debe estar muy bien conservado a estas alturas. Bueno, hermano, llegando al final de este programa, solamente me queda decirle, como siempre, que pueden encontrar este tema y otros temas en nuestro website apologeticasiloe.com. Apologética con G, Siloe, como la piscina de la Biblia, SILOE. apologéticasiloe.com. En la sección de Radio Católica Mundial pueden encontrar estos programas. En temas están los temas escritos y en video las clases. Solamente me queda, pues nada, decirles como siempre que ánimo, que se mantengan en la roca, que aunque las tinieblas hagan lo que hagan, aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.